Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir aquí al Instituto de Estudios Judiciales, aquí a su casa, una extensión obviamente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y estamos muy contentos y la verdad le agradecemos muchísimo que venga aquí a nuestro querido hermano, el doctor Fernando Rangel Ramírez, un muy buen amigo desde hace muchos años que hemos estado en pláticas, reuniones, conferencias. Entonces, pues hoy lo tenemos aquí en casa y agradecemos a todos los que nos están viendo por redes sociales, en Facebook Live, YouTube Live, etcétera, y a todos los que están aquí presentes. Tenemos el salón lleno. Se los agradecemos mucho, pues siempre que vengan aquí, pues todos los días a aprender un poquito más de todas estas materias, que recuerden que vamos cambiando la materia. Pues el día de hoy pues vamos a hablar de materia civil, familiar, principalmente amparo, y la conferencia del día de hoy, pues precisamente que nos la va a impartir aquí el querido doctor Fernando Rangel Ramírez, pues nos va a hacer la presentación del currículum. Tú lo traes, me queda maestra Ivette, que le agradezco muchísimo a la doctora Ivette Miriam Negrete García, luego lo pronunció mal, no me regañan. Nos va a hacer el favor del currículum, por favor, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas. El doctor Fernando Rangel Ramírez, el doctor cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y académico en México. Está especializado en Derecho de Amparo y Judicial, juez de distrito y magistrado en el Poder Judicial de la Federación, presidente de la Comisión de Derecho de Amparo en el Colegio Nacional de Profesionistas con posgrado en Derecho AC a partir de marzo del 2025. Profesor en la Escuela Federal de Formación Judicial Universitaria, USEMPER, Universidad Tepatlato, INADEC, USTEC, Instituto Atenea, Consolidación Internacional de Abogados, entre otras instituciones. Y actualmente es magistrado en retiro y le doy la más cordial bienvenida. Le cedo el uso de la voz. La conferencia, como ustedes saben, la conferencia es denominada Reflexiones sobre la suplencia de la queja y su aplicación en el amparo en materia familiar. Vamos a dar inicio, siendo las 5 de la tarde con 15 minutos, a esta plática magistral. Magistrado, está en su casa. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias, mi querido doctor, señor director. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí, no solo contigo, sino en estas instalaciones. Y digo, no importa que ya esté yo tras bambalinas, yo sí me sigo sintiendo en casa. Siempre se los dije cuando venía yo para acá. Somos hermanos y hermanas de función, porque finalmente lo único que cambiaba en aquel entonces era la jurisdicción que teníamos, pero la actividad era exactamente la misma, la responsabilidad era exactamente la misma. Y bueno, la verdad es que con ese gusto siempre estar aquí con ustedes para compartir temas que puedan ser de su interés y de su utilidad. Hablar de la suplencia, la deficiencia de la queja puede ser tan sencillo o tan complejo como lo queramos hacer. Esta suplencia de la queja es una herramienta esencial que permite un adecuado acceso a la justicia, que complementa lo que son las formalidades esenciales del procedimiento y que ha estado inserta en el ordenamiento mexicano casi sin darnos cuenta. Uno de repente crecemos profesionalmente con ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, se dice, es que hay materias de estricto derecho. ¿Y cuáles son esas materias de estricto derecho? La materia administrativa, por ejemplo, o la materia mercantil, o la materia civil. Pero si nosotros vemos el artículo 79 de la Ley de Amparo, en realidad ahí no se hace distinción de materia. Ahí no se dice, en estas materias no opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Ahí sí hay un sector muy castigado, que ahí son los patrones, porque ahí sí definitivamente la Ley de Amparo dice, a estos no opera la suplencia de la queja. Pero fuera de eso, en todos tenemos esta suplencia. Por ejemplo, en materia administrativa, en un procedimiento jurisdiccional, la propia legislación procesal establece que si se debe de cumplir con una carga procesal o un requisito, si ese requisito lo incumple la autoridad del Estado, se le desecha la petición. En cambio, si es el particular el que incurre en esa omisión, la ley establece la obligación en esos casos de hacerle una prevención para que satisfaga el requisito que omitió.
Esto desde la ley implica una suplencia de la deficiencia, en este caso del planteamiento, y algo semejante es lo que contempla el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta suplencia de la deficiencia en los planteamientos de derecho de las partes que intervienen en un procedimiento, y además lo debemos de ver en un sentido más amplio al que tradicionalmente se ha señalado. Se piensa que en materia familiar, por ejemplo, la suplencia solamente opera a favor de personas menores de edad, cuando en realidad la propia legislación establece que esa suplencia es para cuando se vea de alguna manera afectado el orden y la estabilidad de la familia, a quien se le sigue conservando en el estatus de célula básica de la sociedad. En ese sentido, esta suplencia de la deficiencia de la queja, y a pesar de que es un concepto que se vincula estrictamente con el juicio de amparo, estamos viendo que en realidad es un concepto que permea en otras materias, ¿sí? Pero la jurisprudencia de la Corte se vio inmiscuida en varios conflictos de interpretación, porque por ejemplo se decía, oye, la suplencia de la queja opera respecto de aspectos que no fueron planteados por las partes. Si la litis se integra con este escrito y con este otro, y ahí nadie planteó algo, entonces esta suplencia, ¿cómo le hacemos? ¿Podemos meter ahí algo que no hubiera planteado alguna de las partes? ¿O nos vamos sobre lo que estrictamente plantearon? En el caso del amparo, bueno, se pensaba, bueno, si el quejoso nos reclama algo, pues tiene que decir pues algo respecto de alguna dolencia que tenga respecto del acto de autoridad, pero si no dice nada, aunque el tribunal advierta una circunstancia que lo dejó sin defensa, el primer criterio fue, pues no puedes meterte, porque entonces no vas a suplir, sino vas a conceder una ventaja indebida a una de las partes en perjuicio del principio de igualdad y en perjuicio de la parte contraria. La suplencia de la deficiencia en la queja, como la conocemos, tiene una vieja pariente, que se llama la suplencia del error. En los procedimientos antiguos, estrictamente formalistas, pues lo que las partes señalaban era sobre lo que se seguían los litigios y no había forma de cambiar absolutamente nada. Un primer esbozo de esta apertura a la justicia, de acceso a la justicia, fue precisamente de que vamos a pensar si una persona decía, oye, se viola mi garantía de audiencia y por tanto el artículo 16 de la Constitución, ok, esta suplencia del error que implicaba, ok, la garantía de audiencia no está consagrada en el artículo 16, sino en el artículo 14, dame los hechos, te doy el derecho, entonces entiendo que tu reclamación va señalado a decir que se viola el artículo 14 constitucional y no el que literalmente estableciste tú. En ese sentido, este tema de interpretación que les comento, ¿cómo se resuelve? La Corte poco a poco va señalando que hay ocasiones en donde el legislador, la persona juzgadora, como rectora del procedimiento, no puede ser un ente que se mueva simplemente al tenor de lo que las partes establezcan. Es un ser pensante que además debe de dirigir correctamente y en armonía y en un estado de equidad el procedimiento. En ese sentido, cuando el asunto pasa a una autoridad de instancia superior o al juicio de amparo, dice la Corte, en algunas ocasiones se van a encontrar violaciones manifiestas. Son tan evidentes esas violaciones que queman los ojos de la persona juzgadora y no es posible que esta persona juzgadora no las advierta. Es su obligación advertirlas. Y si ya la advirtió, como rector del procedimiento, como garante de la legalidad del juicio, entonces tiene la obligación de salvaguardar este correcto acceso a la justicia y permitir entonces ordenar la reparación de esa violación y que entonces se restablezcan las cosas de tal manera que las partes puedan seguir litigando, dicen mis amigas y amigos en materia penal y administrativa, con igualdad de armas. De esta manera, la suplencia de la deficiencia de la queja es una medida no que tiende a favorecer indebidamente a una de las partes en perjuicio de la otra. La suplencia de la deficiencia de la queja es una medida que salvaguarda, ¿sí?, la igualdad en todos los aspectos de las partes. Es una medida que equilibra las fuerzas de las partes. Si una de las partes está en desventaja
por su situación de vulnerabilidad o porque incurrió en esta violación manifiesta que de alguna manera lo dejó sin defensa. Ok, la suplencia de la deficiencia de la queja lo que permite es que aunque esa persona no exprese algún argumento en concreto respecto de determinada circunstancia que pudiera estarle causando algún perjuicio, entonces esta figura lo que permite es que la persona juzgadora repare ese desequilibrio y le dé oportunidad de defensa a aquella otra persona. ¿Pero cómo funciona? Bueno, pues surge otra inquietud que se le plantea a la Corte, ¿no? A través de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, y se dice, oye, ¿es válido suplir la deficiencia de la queja y negar el amparo? Y por una respuesta aparentemente lógica se puede decir, pues no, ¿cómo vamos a suplir para negar? Pero resulta que si nosotros vemos la estructura del artículo 79, vamos a advertir que hay tres vertientes en las que esta suplencia de la deficiencia de la queja opera. Y esto va a ser útil para advertir la forma, como atento a las conclusiones que vamos a llegar de la interpretación de este artículo 79, es que vamos a desentrañar cómo llevamos a cabo esta suplencia de la deficiencia de la queja tratándose de la materia familiar, que de alguna manera es la más sensible dentro de la TORAS, no porque las demás no opere esta figura, sino porque de alguna manera hay una presunción más elevada de que las partes que intervienen en aquella clase de procedimientos están más en igualdad de armas que en la materia familiar, en donde en ocasiones ambas partes resultan en cierto estado de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros advertimos el texto del artículo 79 de la Ley de Amparo, la fracción primera regula que esta suplencia y premisa, el artículo 79 dice que se suplirá la deficiencia de los conceptos de violación o los agravios. O sea, la suplencia de la queja, de manera literal, como está prevista en la Ley de Amparo, no regula la suplencia en cargas procesales y tampoco en cargas probatorias. O sea, en ese sentido no. No obstante, tradicionalmente en sujetos del derecho agrario, pues en ocasiones hagan de cuenta que llega la persona del derecho agrario y le dice al juez de distrito, pues algo me duele, y se lo atribuye a aquella autoridad. Y el juez de distrito pues ni siquiera tiene por qué preguntarle, bueno, pues dime en dónde te duele. No, aquí hay una suplencia plena, en donde precisamente el juez de distrito tiene que empezar a investigar, a recabar informes, pruebas y todo, para desentrañar exactamente si hay actos que no solamente estén afectando a la esfera jurídica de esta persona, sino que eventualmente resulten violatorios de sus derechos. Fuera de esta cuestión tan abierta, bueno, nos dice entonces que solamente la suplencia va a operar tratándose del aspecto argumentativo, ya sea en los conceptos de violación o en los agravios. Y la fracción primera nos dice que esta suplencia opera cuando el acto reclamado se sustente en una norma general que ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia o de los plenos regionales. Léase entre subtítulos también plenos de circuito. ¿Por qué razón? Porque precisamente al desaparecer los plenos de circuito y transformarse en plenos regionales, el texto de la norma también varió en ese sentido. Pero en antaño la porción normativa establecía que esa suplencia de la queja operaba también tratándose de normas generales declaradas inconstitucionales por los plenos de circuito. Entonces, por eso deben de entenderse estos tres tipos de órganos jurisdiccionales. Ahora, en la actualidad, pues debemos de entender también que esta declaratoria de inconstitucionalidad por la jurisprudencia de la Corte debe de entenderse en sus anteriores salas, como en su tribunal pleno anterior, como el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, ¿qué significa esta hipótesis? Que en esos casos, cuando el acto reclamado se sustenta en una norma que ha sido declarada inconstitucional por este tipo de jurisprudencia, sí o sí se va a conceder la protección constitucional. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Un segundo supuesto es la fracción sexta. Esta fracción sexta del artículo 79 establece que cuando la persona juzgadora advierta que se ha cometido en perjuicio de la parte quejosa o del particular recurrente
una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, esta expresión, recuerda, viene específicamente desde aquella jurisprudencia que la Corte estableció esta lesión a los ojos de la persona juzgadora que no podía inadvertir. Entonces nos dice que cuando ha sido objeto de una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, opera en cualquier materia esta suplencia de la deficiencia de la queja. Insisto, además de que en alguna otra fracción de este artículo 79 la ley de amparo precisa que esa suplencia no es para la parte trabajadora, la jurisprudencia de la Corte, para la parte patrona, la jurisprudencia de la Corte también estableció que ni aún en el caso del emplazamiento opera la suplencia de la deficiencia de la queja tratándose del sector patronal. Pero bueno, eso es materia del trabajo. Entonces, ¿qué estamos advirtiendo de esta segunda hipótesis? Bueno, pues si la persona juzgadora advierte cuando va a resolver un juicio de amparo, un recurso de revisión o un recurso de queja o una reclamación que se ha cometido este tipo de violaciones, la consecuencia es conceder la protección constitucional o declarar fundado el recurso respectivo. Pero fíjense ustedes que las restantes fracciones de este artículo 79 establecen que la suplencia de la queja opera a favor de ciertos sectores que la propia ley estima que son vulnerables. Personas menores de edad, incapaces, trabajadores, algunos entes del derecho agrario, el imputado o sentenciado, en algunos contextos la víctima del delito, ¿sí? O personas que por su específica situación de vulnerabilidad no puedan acceder en igualdad de circunstancias a un procedimiento, sí, porque se encuentran en desventaja frente a su parte contraria. Pero en estos casos, ¿cómo funciona la suplencia de la deficiencia de la queja? Y para ese contexto me parece interesante plantear un ejemplo de lo que en algún momento me tocó vivir en el órgano jurisdiccional. La Corte, además de estos supuestos de sujetos vulnerables, la Corte estableció en jurisprudencia vigente aún que esta suplencia de la deficiencia de la queja también opera tratándose del emplazamiento. Dice la Corte, cuando el acto reclamado sea el emplazamiento a juicio, la suplencia de la deficiencia de la queja es plena, es absoluta. Pero, ¿a qué se refiere esta expresión cuando decimos que es plena, que es absoluta? Estaba yo un día a mediodía revisando la cuenta en la oficina y entra una persona que era mi colaboradora y me dice, oiga, estoy revisando un asunto y tengo una duda espantosa. Le digo, a ver, ¿qué pasó? Y me dice, es un recurso de revisión en donde deriva de un juicio de amparo indirecto donde la parte quejosa reclamó el emplazamiento a una controversia del arrendamiento inmobiliario. Y resulta que, bueno, el juez de distrito, ya en la sentencia, lo primero que hace el juez es decir, a ver, el acto reclamado es el emplazamiento a una controversia de arrendamiento. Al ser una controversia de arrendamiento tramitada en la Ciudad de México, el emplazamiento se rige por lo dispuesto en los artículos 114, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los cuales establecen que el emplazamiento tiene estas formalidades, las enuncia el juez de distrito. Posteriormente, transcribe el acta del actuario y además evidencia que hay constancia firmada de que se entregó el instructivo, a quién se le entregó, en qué fecha y ese tipo de circunstancias. Y entonces el juez en su sentencia hace un cotejo y empieza a verificar el emplazamiento y dice, a ver, este emplazamiento satisface este y este requisito. ¿Ok? ¿Están satisfechos todos? Y entonces, a partir de esa conclusión, examina los conceptos de violación y los desestima. ¿Qué sucede? Que al final concluye, al ser ineficaces los conceptos de violación y al no actualizarse alguna hipótesis que haga procedente suplir la deficiencia de la queja, se niega la protección constitucional. Y la preocupación de mi entonces colaborador estribaba en que me dice que los agravios, esta persona decía, hay violación a la jurisprudencia. Porque el juez concluyó que no se actualizaba ningún supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja y resulta que la Corte estableció jurisprudencia que dice exactamente lo contrario,
que tratándose del emplazamiento debe de existir suplencia de la deficiencia de la queja. O sea, aquí hay violación a la jurisprudencia. Y la verdad es que yo cuando escuché eso, me dio mucha gracia, ¿no? Me dio mucha risa, y siempre esto le propiciaba mucho nerviosismo a mis colaboradores, porque decían, no se burle, o sea, sáqueme, desatóreme, no se burle. No, es que está muy simpático el planteamiento, porque si te está planteando eso, realmente no te está planteando absolutamente nada. Y aquí la pregunta es, ¿el juez realmente no suplió la deficiencia de la queja? O sea, el concepto de violación, el agravio atento a su... Y esto lo podemos ver en apelación también en los incidentes de nulidad, en donde opera, contra el emplazamiento, donde opera la misma suplencia de la deficiencia de la queja. Y entonces, si aquí el agravio lo calificamos como fundado, significa entonces que si hay violación a la jurisprudencia porque el juez no suplió la deficiencia de la queja. Pero la pregunta de fondo es, ¿el juez suplió la deficiencia o no la suplió? ¿Cuál es la respuesta? Claro que suplió la deficiencia de los conceptos de violación, porque antes de proceder a su estudio, analizó oficiosamente la legalidad de esa diligencia y llegó a la plena conclusión de que el emplazamiento satisfacía todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley para su validez. Y a partir de ello abordó los temas planteados en conceptos de violación. Entonces, la conclusión a la que arribó el juez de distrito fue una conclusión desafortunada, que se quedó de formato. Se le quedó del machote con el que había trabajado el secretario en una sentencia anterior, ¿sí? Y entonces aquí lo que dijimos, ¿qué se concluyó? ¿El agravio es infundado? Pues no, técnicamente tampoco es infundado, porque pues, el juez sí incurrió en alguna anomalía. Sin embargo, este agravio resulta ser ineficaz, porque aunque es verídico que el juez hizo esa afirmación, el estudio de la sentencia permite advertir que el juez sí hizo suplencia de la deficiencia de la queja. Bajo ese contexto, imaginemos que un niño de 8 años comparece solito al juicio de amparo y dice, oye, juez de distrito, fíjate que mi mamá promovió un incidente de modificación a la pensión alimenticia a la que yo tengo derecho. Ella en mi representación promovió ese incidente, porque a mí ya no me alcanza lo que me da mi papá. Y resulta que se tramitó el incidente y el juez de lo familiar lo declaró infundado porque estimó que la pensión alimenticia sí satisface mis necesidades, pero eso no es cierto. Así se lo planteé al Tribunal de Apelación y el Tribunal de Apelación me confirmó. Entonces, juez de distrito, yo te vengo a decir, esa cantidad no me es suficiente. Pues, ¿qué hacemos con esa demanda? O sea, claramente es una persona tutelada, es un niño de 8 años. El juez de distrito además tiene la obligación de tomar otra clase de medidas, como nombrarle un representante especial, que además tampoco tenga conflicto de intereses entre los progenitores de esta persona. O sea que por ser un niño, entonces el juez de distrito tiene que buscarle a ver cómo le hace para conceder la razón y conceder el amparo. Porque entonces, ¿cómo funciona la suplencia de la deficiencia de la queja? Porque la ley no nos establece, nada más nos dice que tratándose de estas personas tuteladas y en el caso del emplazamiento opera esa suplencia de la deficiencia de la queja, pero no nos dice cómo hacerla, no nos dice cómo proceder. Y esto es importante definirlo porque es la diferencia entre un acto que se vuelve arbitrario y un acto que equilibra adecuadamente este principio de igualdad entre las partes. Entonces, en estos casos, la ley no nos dice que estos sujetos tutelados sí o sí deban tener la razón y se les deba de conceder el amparo o declarar fundados los recursos que ellos promuevan. Lo que significa es que en estos casos, la persona juzgadora, al toparse frente a frente con una persona tutelada, entonces lo que les establece es lo siguiente: esta persona tutelada, con independencia de lo que plantee en la demanda, al estar tutelada por esta provisión especial, entonces lo que significa es que la persona juzgadora
tiene que analizar íntegra y oficiosamente la legalidad del acto que se está impugnando con el resultado que proceda. Entonces, si con independencia de lo que la parte impugnante me está diciendo, yo, juzgador, advierto que el acto es impecable, que satisface todos los requisitos de ley y que no trae inmerso ningún tipo de violación a los derechos de esta persona, el que sea una persona tutelada no significa necesariamente que yo le tenga que dar la razón. El que me reclame el emplazamiento o lo impugne a través de un incidente de nulidad de actuaciones no significa que yo lo tenga que declarar fundado. Lo que significa es que yo, juez, lo tengo que revisar íntegramente y con el resultado que proceda. Y esto explica muchas cosas, porque de repente decíamos, a ver, en los conceptos, vamos a pensar una demanda de amparo o un recurso de apelación. Tratándose, viene una persona menor de edad e interpone el recurso de apelación y pues dice cualquier cosa, pero agravios como tal no expresa. ¿Se le desechará el recurso porque no hay materia de estudio? O en amparo, por ejemplo, si no se expresan conceptos de violación, el juez tendrá la obligación de prevenirle a la persona para que exprese esos conceptos de violación. O le podrá desechar la demanda porque ésta adolece de un requisito esencial que permite el estudio de fondo del asunto. Pues ni la una ni la otra. ¿Por qué razón? La Suprema Corte ha establecido que dentro de esta libertad configurativa que tiene el legislador para implementar los procedimientos y las cargas procesales que ahí van a regir, el legislador puede implementar la clase de procedimiento que se le pegue la gana. Y le dice a la Corte, la única condición que tienes, legislador, al establecer el tipo de procedimientos, así como los requisitos y las cargas procesales que se deban de satisfacer en esos asuntos, radica en que estas cargas procesales sean acordes a la naturaleza del procedimiento de que se trata. 1. 2. Que los plazos en que se deban de ejercer esas cargas o derechos procesales sea acorde a la dificultad del acto que se tenga que llevar a cabo. Entonces, aquí en ese sentido, ¿por qué al legislador se le habrá ocurrido que la demanda de amparo o los agravios en la apelación se expresen en determinado tiempo? ¿Por qué se le ocurrió al legislador esos plazos? Pues porque es el que estimó prudente para que la persona abogada analizara el asunto y plasmara estos argumentos impugnativos, ¿sí? Ahora, no puede haber, sobre pretexto de un acceso a la justicia, cuando se omiten esos requisitos, no puede existir una prevención para que se desahoguen, porque entonces sería permitirle una ventaja indebida a esa parte. Estamos extendiéndole el tiempo que la ley establece para que se lleve a cabo ese estudio y el planteamiento de esos argumentos impugnativos. Pero tampoco puede desecharse la demanda o en este caso el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque si el recurso lo promueve un sujeto tutelado o en amparo también estamos frente a un sujeto tutelado o es más, todavía más en amparo, y si de las constancias que de repente aparecieran se advirtiera que se cometió en perjuicio de la parte quejosa una violación manifiesta de la ley que lo dejó sin defensa, ¿qué acaso eso no lo tengo yo que examinar de oficio, juez de distrito? Entonces, no puedo ni prevenir para que me exprese esos argumentos, pero tampoco puedo desechar la demanda, porque si yo desecho la demanda, o en este caso la apelación, esto va a traer como consecuencia una violación a la garantía de audiencia. No estoy permitiéndole la garantía mínima a esta persona impugnante de que la persona juzgadora que deba de resolver su asunto se imponga de las constancias necesarias y lleve a cabo, de ser el caso, ese estudio íntegro, oficioso, exhaustivo y determinar si es un sujeto tutelado, si el acto le afecta o no de manera indebida sus derechos. 2, si se cometió o no en perjuicio de esta persona una violación manifiesta de la ley que lo dejó sin defensa, ¿sí? Y esta tendencia que ha permeado en los últimos años, no solamente en materia de amparo, sino también en los diversos procedimientos jurisdiccionales, la hemos visto desde el momento en que se advierte, por ejemplo, algunas circunstancias específicas.
Me planteaba, por ejemplo, en algún momento, siendo juez de distrito, una persona y me decían, el quejoso se equivocó de vía, de amparo, reclamaba el emplazamiento, pero promovió amparo directo. Y entonces, pues como promueve amparo directo, ¿ante quién lo presenta? Pues ante la autoridad responsable. ¿Y qué hace la autoridad responsable? Pues remite todo al Tribunal Colegiado de Circuito, rinde su informe justificado, se pronuncia sobre suspensión, y el colegiado dice, no, perdón, pues aquí está reclamando el emplazamiento, esta persona no está, la vía adecuada no es amparo directo, reencausa la vía al colegiado, le finca competencia al juez y llega la demanda del juez de distrito. Y veo la propuesta de acuerdo, y la propuesta de acuerdo lo que viene es un desechamiento, porque me dice, oye, es que esta persona reclama el emplazamiento, pero resulta que pues esta persona contestó como lo promovió como amparo directo, pues ya tenemos aquí a la vista todas las constancias, y resulta ser que esta persona contestó la demanda, apeló la sentencia, y en algunos casos, ¿qué crees? Hasta amparo directo promovió. Entonces, claro que esta persona ya conoce del juicio. Y entonces, ¿procede desechar la demanda? Frente a esa evidencia, ¿es suficiente para desechar la demanda? Y yo les decía, admite la demanda. Si no hay otro, o prevénle para que satisfaga los requisitos del artículo respectivo para la vía de amparo indirecto, entre ellos la protesta, porque si es amparo directo no hay esa protesta de decir verdad. ¿Sí? Y el secretario se quedaba, ¿pero por qué? Pues si están esas pruebas que son contundentes. Le dije, porque si nosotros desechamos esa demanda, vamos a incurrir en una violación manifiesta de la ley que lo va a dejar sin defensa. ¿Por qué razón? Porque esta persona nos está diciendo que reclama el emplazamiento. Eso, entre subtítulos, nos dice, no me pude defender. Si me reclaman emplazamiento, yo partiendo de la buena fe que siempre se presume, lo que esta persona me está diciendo, y que es materia de demostración en el juicio de amparo, es, oye, hubo un juicio en mi contra en el que yo no pude comparecer a defenderme. Y para que se actualice esta imposibilidad de defensa ordinaria, él se tuvo que haber enterado de la existencia del juicio una vez que concluyó el juicio con sentencia, aunque esta no esté firme. Entonces, partiendo de esa premisa, si esta persona nos dice, no me pude defender porque yo no conocía del asunto, yo le decía, si tú desechas la demanda, lo que vas a impedir es que esta persona, en el trámite del juicio de amparo, pueda promover el incidente de objeción de falsedad de documentos, en donde puede demostrar que tanto el escrito de contestación de demanda como la apelación y eventualmente el amparo directo son falsos. Y lastimosamente la práctica de aquel entonces se evidenció en un ejemplo que de cada 10 asuntos que se promovían con esas características, en 4 o hasta en 5 se llegaba a declarar fundado ese incidente de falsedad de documentos. Que algo había truqueado. Si el juez de distrito desecha la demanda y el quejoso no mete las manos, pues es una violación manifiesta de la ley. Ahora, ¿qué sucede en contrapartida? Si ese quejoso, al que yo le di garantía de audiencia, durante el amparo, no promueve ese incidente de falsedad, y está evidente los escritos ahí donde contestó demanda y apeló la sentencia, pues es evidente que esta persona faltó a la verdad, porque él bajo protesta de decir verdad manifestó que no había tenido conocimiento del juicio en su contra. Y le dimos garantía de audiencia para que demostrara que esos documentos que son atribuibles a él, esas promociones que son atribuibles a él, no las presentó. Y si no cumplió con esa carga procesal, entonces, pues en sentencia lo que hacíamos era también ser implacables. Y entonces no solamente decretábamos el sobreseimiento, sino que además le imponíamos multa porque había distraído al órgano jurisdiccional en un asunto que resultó no tener ninguna trascendencia y que resultó sustentarse a base de mentiras. Y también le dábamos vista al Ministerio Público por la presunta conducta delictuosa en que hubiera incurrido esta persona. Entonces va de la mano. La suplencia de la deficiencia de la queja es darte garantía de audiencia, permitirte que me demuestres aquello a lo que puedes tener alcance. En el caso del amparo contra emplazamiento, bueno, pues permitirte que en amparo, dado que ya se dictó sentencia en el juicio de origen y que tú ya no puedes promover incidente de nulidad de actuaciones,
Entonces, a través del amparo, yo te voy a dar la oportunidad de que puedas ofrecerme las mismas pruebas que tú hubieras podido ofrecer en el incidente de nulidad, como es en este caso una testimonial. Oye, es que el emplazamiento donde practicaron el domicilio donde practicaron el emplazamiento, yo no vivía en aquel momento en ese lugar. Esto encierra entonces la afirmación de que su domicilio estaba en otro lugar. Bueno, demuéstralo. Pero para eso es necesario ofrecer pruebas. Y ese mecanismo solamente lo puede ofrecer el juicio de amparo, al igual que el incidente de nulidad de actuaciones. Esta evolución de cómo estamos viendo entonces la suplencia de la deficiencia de la queja implica propiciar en el expediente las condiciones mínimas necesarias para que la persona pueda producir su defensa. Y es lo que ha motivado, por ejemplo, en materia de amparo, que la jurisprudencia de la Corte haya establecido que cuando se impugna en recurso de queja el desechamiento de una demanda, ahí el Tribunal Colegiado de Circuito no es que no pueda declarar inoperantes los agravios. Lo que el colegiado no puede es sustentar el declarar infundado el recurso de queja solo en una pretendida inoperancia de los agravios. Por cierto, aquí entre nosotros, ¿ustedes saben qué significa inoperancia? La inoperancia es prima hermana de la improcedencia. Y literalmente lo que significa, lo que el juez está diciendo o el tribunal está diciendo cuando declara inoperante un argumento es: no te lo voy a estudiar. No te lo voy a estudiar. Porque es ajeno a la litis, porque precluyó tu derecho, porque no combate las consideraciones, por la razón que ustedes estimen y que la jurisprudencia ha determinado, ¿sí? Entonces lo que la Corte estableció: a ver, colegiado, no te vayas por la fácil y decir, pues es infundado el recurso porque tus agravios no están encaminados a combatir las concretas consideraciones en que se apoyó el desechamiento de la demanda de amparo. ¿Qué dijo la Corte en ese caso? Tú, tribunal colegiado, eres el tribunal de alzada. Eres el titular de la jurisdicción originaria para conocer de este asunto. Si ya llegó a ti en ejercicio de este recurso de alzada, entonces a ti te corresponde no solamente verificar los agravios, sino además, para garantizar un adecuado acceso a la justicia, tienes que analizar íntegra y exhaustivamente si efectivamente esa causa de improcedencia se actualiza o no. Pero además, ¿qué crees, tribunal colegiado? No basta con que hagas un examen simplón y digas, pues esta causa de improcedencia no es notoria ni manifiesta, declaro fundado el recurso, juez de distrito vuelve a analizar si hay otra causa de improcedencia. Eso es faltar a las reglas de la jurisdicción del tribunal de alzada. El tribunal de alzada, cuando declara fundado un agravio, reasume la jurisdicción que le es propia y entonces debe de juzgar en forma íntegra y completa. ¿Esto qué implica? Que si el tribunal colegiado ya advirtió que la causa de improcedencia en que se apoyó el desechamiento no es notoria ni manifiesta, ¿qué debe de hacer? Analizar íntegramente otra vez el escrito de demanda y determinar si se actualiza diversa causa de improcedencia, y solo que advierta que no existe otra causa de improcedencia, declarará fundado el recurso y ordenará la admisión de la demanda. Entonces, esa también es una forma de suplir la deficiencia. En el colegiado de mi adscripción, además de esta vertiente, también se examinó el tema de las prevenciones. Las personas juzgadoras, lamentablemente, en este país y en muchos otros de Latinoamérica, tienen sobre sus hombros una carga perversa para medir su eficacia. Y esa carga perversa se llama estadística. Esto no significa que el juez pueda resolver cuando se le pegue la gana, o sea, definitivamente no. Pero esa carga perversa en donde eres mejor si sacas más, si tienes más salidas, lo que propicia, y además estadísticamente vale exactamente lo mismo un desechamiento que una sentencia. Así de cruel. Estadísticamente hablando, las dos son salidas. Entonces, pues la ley del menor esfuerzo, ¿no? Pues ¿para qué me aviento todo el juicio si lo puedo desechar desde el inicio? Entonces, cuando el juez lamentablemente confunde la labor que está llevando a cabo y piensa que su labor simplemente es generar salidas estadísticas en lugar de impartir justicia, esto propicia que eventualmente el juez empiece a ver los asuntos con una mirada estadística más que una mirada de justicia.
Y entonces, acá en juzgados federales, por lo menos hace algunos meses, no sé ahora, había criterios en donde uno de repente decía, bueno, ¿por qué? ¿De dónde sacan esas prácticas? ¿De dónde se inventan esta clase de prevenciones? Y había ocasiones en que la parte quejosa, de manera leal, trataba de desahogar la prevención que no tenía ninguna correspondencia con lo que son, con los requisitos que establece o los supuestos que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo. Y terminaba el juez teniendo por no presentada la demanda. Lo cual nosotros decíamos, a ver, si nosotros colegiado ya nos dimos cuenta, ejemplo, llega la parte quejosa y dice, oye señor juez, fíjate que soy tercero extraño a juicio, no soy parte. Entonces, pues yo nada más, lo que te puedo decir bajo protesta, sí, verdad es que llegaron ayer unas personas, me patearon la puerta y me quieren sacar de la casa. Entonces, pues yo nada más les alcancé a sacar los datos, el número del expediente, las partes en el juicio, que el pleito es esta casa, pero pues yo no soy parte en ese juicio, entonces vengo a promover amparo. Pues si ya nos dijo que es ajeno a la controversia, ¿qué más quiere el juez que le diga? Y de repente venían prevenciones, ¿en qué sentido? Te prevengo para que de manera cronológica y completa me digas el estado procesal, si ya se dictó sentencia, si interveniste, si promoviste algún recurso, si está en trámite algún juicio de amparo y no sé qué tanto. Y para que la puedas desahogar porque dices que no eres parte, le voy a girar oficio a mis amigos del Tribunal Superior de Justicia para que te den acceso al expediente y tú, juez civil, me tienes que informar cuando le des acceso al expediente para que yo le pueda computar el plazo al quejoso para desahogar la prevención. Entonces el quejoso de repente decía, a ver, y nomás ¿por qué tengo que dar esos datos si yo lo que no quiero es que me lancen del inmueble donde vivo si yo no soy parte en ese juicio? Entonces cuando nosotros nos percatábamos de esa prevención que era completamente innecesaria, que no se ajustaba al texto del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tenía por no presentada la demanda por cualquier imprecisión que en concepto de la persona juzgadora del distrito había incurrido la parte quejosa, ¿qué pasaba? O sea, ¿sabes qué? Pues con independencia de los agravios, aquí hay una violación manifiesta de la ley que se concreta en la resolución que tuvo no presentada la demanda, pero que de alguna manera se gestó en la prevención, porque esta prevención no tenía por qué haber existido, carece de sustento, y si la prevención carece de sustento, no tenías por qué haber llegado a esta resolución de tener no presentada la demanda. Así que va de reversa y aprobé respecto de la admisión a la demanda. Entonces, así funciona la suplencia de la deficiencia de la queja, y en tiempos más modernos, y ya metiéndonos propiamente en la materia familiar, ¿cómo hacemos entonces la suplencia de la deficiencia de la queja en la materia familiar? Bueno, en esos casos no es que la persona juzgadora de lo familiar pueda hacer lo que se le pegue la gana, no. Evidentemente aquí la persona juzgadora tiene que visualizar el asunto como está. Tiene que ver cuáles son las pretensiones de las partes y si hay algunas deficiencias, tiene que interactuar con ellos para ver de qué manera equilibra esta situación sin ponerles palabra en la boca, pero sí dándoles esta oportunidad de que generen adecuadamente sus derechos. Ejemplo, tuvimos un asunto donde una señora viene a pedir alimentos por comparecencia. Y entonces ella, pues va literalmente ella, o sea, no se asiste de ningún abogado. Hace la fila, la pasan al área respectiva y ahí le toman la comparecencia. ¿De qué quiere? No, pues es que mi marido no nos ha dado alimentos y yo lo que necesito es que, pues sobre todo para el sustento de mi niño, porque pues a ninguno de los dos nos ha dado alimentos. Pero queda registrado simplemente en la comparecencia que los alimentos son para el niño. Entonces sigue todo el juicio y en sentencia pues se decreta solamente pensión alimenticia para el niño. Y entonces ella va a la apelación y dice, oye, ¿y yo qué? Pues si claramente yo dije que no nos daba alimentos a ninguno de los dos y yo soy su esposa. Y el Tribunal de Alzada en aquel entonces lo que dijo es, pues sí, nada más que, pues tú nunca aclaraste tu demanda. Tú simplemente dijiste o sea, de la lectura de la comparecencia se advierte que nada más lo pediste para tu hijo.
En amparo directo, en aquel entonces tuvimos una discusión en el Pleno, en el Pleno en donde yo estaba, y señalamos, a ver, vamos a ver las cosas más allá de aquella abstracción que de repente nos genera la labor jurisdiccional. Porque cuando estamos en la labor jurisdiccional en ocasiones, estamos pensando en un mundo que resulta ser irreal y estamos de repente muy casados con fórmulas legales, con principios, con dogmas, a veces hasta con prejuicios, que es lo más peligroso. Y pensamos en el deber ser. Dice, a ver, vamos a pensar en cómo funcionan las cosas de a de veras, cómo funcionan para las personas normales que no tienen obligación de saber derecho. Esta persona llegó, se formó donde le dijeron que tenía que formarse, la pasaron, pasó a donde la canalizaron y respondió las preguntas que le hicieron. Pero ella, ¿qué capacidad técnica, y no es peyorativo, pero qué capacidad técnica tenía para que, aunque le dieran a revisar el texto del acta, ella con qué capacidad técnica podía entender si era correcto o no era correcto lo plasmado, si estaba íntegramente plasmada su pretensión? Entonces, bajo esa lógica, mi propuesta fue, a ver, perdón, es que aquí está viciado de origen. Quien le haya tomado la comparecencia no tuvo la sensibilidad de escuchar o de entender el contexto familiar que se estaba presentando, donde un baquetón no le quiere dar alimentos a su grupo familiar. Oye, pues la persona juzgadora como que lo tenía que... A ver, ¿estás pidiendo alimentos nada más para tu hijo? ¿Y tú no comes o tú tienes ingresos? ¿Cómo está aquí la situación? Pues una prevención, ¿no? Oye, ¿estás segura que nada más para tu hijo o también los quieres para ti? ¿Por qué? Porque es materia familiar y tiene que ver con la subsistencia de la persona. Y pues sí, mis amigos se han de haber molestado mucho en aquel entonces, pero sí, regresamos al asunto de origen, a que le dieran esta garantía de audiencia cabal a la persona, porque de otra manera, pues no hubiera sido posible esta circunstancia de alimentos. La Corte más recientemente, pues ya hace algunos años, pero pues es una jurisprudencia además muy novedosa que rompió muchos esquemas interpretativos. Yo me recuerdo desde mis inicios, siempre se decía en materia familiar, es que la suplencia solamente es para las personas menores de edad, solamente. Y si acaso para la cónyuge, para la mujer. Pero normalmente para los adultos no es aplicable esta figura, la suplencia de la deficiencia de la queja. Y si es el deudor alimentario, olvídate, ese está condenado a que sea de estricto derecho sus planteamientos, el análisis que se haga sus planteamientos. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, antes de decir lo que dijo la Corte, a mí me llamó la atención porque en mis inicios como magistrado, allá por el 2011, ya por ahí de 2012, me estrené en materia familiar con un asunto en donde venía el señor y decía, oye, yo gano 6,000 pesos al mes. El juez me impuso una pensión alimenticia de 6,000 pesos. Y resulta, yo gano 6,000 y me impuso 4,000 pesos de pensión alimenticia. Y resulta que ahorita me está incrementando la pensión alimenticia que yo debo de dar. Y entonces yo, pues las cuentas no salen. ¿Y cuál era la resolución? Pues es que tú eres el deudor, tú no importa, tiene que ver para la subsistencia del niño, de la niña. Y va a ver, siendo serios, yo le decía a mi secretario, porque mi secretario tenía ese conflicto, es que pues, para él no hay suplencia. Le dije, no, si yo no tengo que le suplas. En aquel entonces yo ingenuamente le decía, no, si yo no tengo que le suplas. Lo que quiero que me entiendas es este hombre cómo va a comer. O sea, cómo paga transporte, cómo paga vivienda, cómo paga los servicios básicos y en algún momento tiene que comer. Y si se nos enferma y se nos muere, el día de mañana esto incluso va a poner en riesgo al niño que están diciendo todo el mundo que están tutelando. Y sacamos un criterio en ese sentido, ¿no? Que bueno, el hecho de que el interés superior del niño, en este caso el derecho a los alimentos, no puede llevar al extremo de imponer a la parte deudora cargas imposibles de cumplir. La Corte más recientemente sacó un criterio. ¿En qué sentido? La suplencia de la deficiencia de la queja también opera a favor del deudor alimentario.
Y esto pues como que generó mucho escándalo, muchas cosas. ¿Cómo es posible que la Corte permita que estas personas no paguen sus obligaciones? No. Lo que la Corte está pretendiendo con esta clase de criterios es evitar precisamente estas cargas desmedidas donde de repente, no de mala fe, pero estamos decantando toda la defensa hacia un lado de los derechos, hacia un lado, pensando que acá es una fuente inagotable de recursos, cuando de repente la realidad es que no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando esto ocurre, es una forma de equilibrar. A ver, este también vive, o sea, este también necesita recursos para subsistir. No lo voy a eximir de sus obligaciones, pero además de permitirle lo adecuado para su subsistencia digna, 1, 2, lo tengo que cuidar, porque donde este desaparezca, entonces esta fuente de ingresos que tenía este acreedor desaparece, y entonces también lo colocamos en una zona de riesgo. Entonces, esa suplencia a la deficiencia de la queja a favor del deudor alimentario, insisto, no debe de estimarse como un acto a través del cual se eliminen esas cargas hacia el deudor. Simplemente si la persona juzgadora advierte que esas cargas son irreales o por lo menos muy cuestionables a simple vista, bueno, pues entonces dale el beneficio de la duda. Haz un estudio más concienzudo, aunque sea de manera oficiosa, para establecer si esa carga que se le está imponiendo es o no acorde a un mínimo vital, ¿sí? En materia de amparo, por ejemplo, ya se había establecido en algún otro momento una circunstancia parecida, porque en materia de suspensión se decía, por ejemplo, bueno, sigue diciendo la ley de amparo, artículo 129, la suspensión no procede si ésta tiene como consecuencia de concederse que cese el pago de alimentos. Pero yo en el último tribunal en el que estuve, donde estuve 12 años, 11, pues me tocó durante 10 años a juicios, recursos de toda índole que derivaban de un juicio familiar, en donde la pensión alimenticia que se estaban peleando, la pensión alimenticia provisional, 10 años para estarse peleando la provisional, o sea, la definitiva ni para cuándo. La pensión alimenticia era de $1.5 million al mes. Entonces, en esos casos, la Corte había establecido, yo no sé si en casos tan dramáticos como ese, pero en casos análogos la Corte dijo, a ver, los alimentos provisionales son un acto de molestia, porque todavía no constituyen una sentencia condenatoria que prive a esta persona definitivamente de parte de su patrimonio para destinar al pago de sus alimentos. No obstante, dijo la Corte, ya siendo serios, pues el hecho de fijarle a una persona una pensión alimenticia a un provisional, pues sí implica privarlo de esos derechos, de esa parte de su patrimonio. ¿Por qué? Por una ley fundamental, la ley de lo caído, caído. O sea, no hay vuelta de regreso en materia de alimentos. O sea, lo que cayó, cayó. Ya no hay vuelta, ya no se puede retornar. Entonces dijo la Corte, a ver, juez de distrito, cuando tú adviertas que hay una pensión alimenticia que a simple vista pudiera ser muy gravosa para la parte tercera, en este caso para la parte quejosa, no puedes impedir que esa persona siga pagando alimentos, o sea, porque la ley lo prohíbe y es un tema de orden público porque tiene que ver con la subsistencia del acreedor. Pero sí puedes prudencialmente, y hay dos formas, o la persona juzgadora de distrito, que es la menos común, baja la cantidad o vincula al juez de lo familiar a que establezca una pensión más baja en lo que tiene vigencia esa medida cautelar de suspensión. Para garantizar que, dice la Corte, precisamente por esta ley fundamental a la que nos referimos, dijo la Corte, porque de nada le serviría a este quejoso que si eventualmente se le concede la protección constitucional para que reduzca la pensión alimenticia, pues sí, pero resulta que si le niegas la suspensión, él sigue vinculado a seguir pagando esa pensión desproporcionada y entonces va a generarse un verdadero acto de privación porque a él no se le van a poder reintegrar esas cantidades que pagó, no obstante que en amparo se determine que resultaron injustificadas o desproporcionadas. Entonces
Entonces tenemos un panorama muy amplio, ha crecido este concepto de la suplencia de la deficiencia de la queja, y me parece que ahora el tema es equilibrio. La suplencia de la deficiencia de la queja no significa concederle la razón a una persona en particular, no significa que la persona juzgadora tenga favoritos, no. Es simplemente advertir dónde se dan estas desigualdades durante el procedimiento y permitir esta igualdad de armas a través de esa suplencia. En materia de amparo, regresamos, decíamos en un principio, literalmente el artículo 79 parte de la premisa de un tema argumentativo, conceptos de violación, agravios. Esto significa, por ejemplo, en los juicios familiares, que el juez de distrito en materia de amparo, nomás como por qué va a desahogar pruebas que no tomó en cuenta o que no se desahogaron en el procedimiento familiar de origen. Esto es arrogarse de facultades que no tiene el juez de distrito, porque la jurisdicción originaria la tiene el tribunal de alzada en aquel juicio familiar y que se le delegan al juez. Entonces, si el juez de distrito advierte que para resolver cabalmente esa cuestión había que desahogar más pruebas, el juez no puede desahogarlas. El juez en todo caso tendrá que conceder el amparo para que esas pruebas se desahoguen en aquel procedimiento. Ojo, pero siempre con la idea de que la persona juzgadora de amparo no solamente diga, hacen falta más pruebas. No, tiene que decir específicamente cuáles y para qué. Porque de otra manera, entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pruebas voy a desahogar? ¿Sí? Entonces, la verdad es que este tema de la suplencia de la deficiencia de la queja, por ejemplo, en ejecutoria, en procedimiento de cumplimiento de ejecutoria de amparo, a pesar de que el artículo 79 en su redacción no lo refiere de esta forma, ¿de qué principio se parte? Por ejemplo, en materia de ejecución de sentencia protectora. En los juicios civiles ordinarios de instancia común, la ejecución de la sentencia, salvo contadas excepciones, es a petición de parte. En materia de amparo, no. El fallo protector, por salvaguardar un tema de orden público que es el cumplimiento de una sentencia que declaró inconstitucional un acto de autoridad por ser violatorio de los derechos fundamentales de una persona, este procedimiento, esta vigilancia sobre la cabal restitución en el goce del derecho violado, tiene que ser de oficio. Bajo esa premisa, si la persona juzgadora de oficio tiene que verificar si el fallo protector fue cabalmente satisfecho, sería incongruente que en un recurso en donde la quejosa dijera, oye, no está cabalmente cumplido el fallo protector, el tribunal colegiado le respondiera, son inoperantes sus argumentos porque no me combaten lo que dijo el juez. Oye, espérate, con ello estás abdicando a tu obligación de analizar íntegramente si la sentencia protectora está o no satisfecha. Entonces, ya para concluir, compañeras, compañeros, y que puedan formular sus preguntas, la suplencia de la deficiencia de la queja, insisto, es una medida que tiende a empatar la situación, equilibrar. Es una función equilibradora. Más allá del texto de la norma, esta función equilibradora se tiene que implementar cuando por cualquier circunstancia la persona juzgadora advierta que tenga que hacer un ajuste no mayor al procedimiento, es una persona mayor, oye, no puede venir a la audiencia, ok, pues hacemos lo posible porque el tribunal se traslade a su domicilio y se desahogue la diligencia que sea estrictamente necesaria. O trato de verificar si esta persona está siendo debidamente representada, si no, bueno, le proveo las condiciones necesarias para que se le asista a una defensa. Entonces, lo que se busca es este equilibrio, no favorecer indebidamente y suplir la deficiencia de la queja en apelación, en un incidente de nulidad o en amparo, tratándose de sujetos tutelados o en aquellos asuntos donde el análisis tenga que hacerse de oficio, no significa que yo tenga que favorecer a esta persona tutelada o a quien impugne el emplazamiento. Significa únicamente que el tribunal tiene que hacer este análisis oficioso y exhaustivo sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado o el acto de que se trate, sobre todo a partir de esta reforma constitucional de 2011 que cambió por completo el esquema constitucional en México. ¿Por qué razón? Porque el artículo 1 constitucional claramente establece la obligación del Estado mexicano, y el Estado mexicano también son sus personas juzgadoras,
tienen esa obligación de vigilar, tutelar y reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, este concepto de suplencia de la deficiencia de la queja tiene claro sustento en ese artículo 1 constitucional. Insisto, el tema es, no lo decantemos a que se convierta ahora en una situación caprichosa y mucho menos en un instrumento perverso a favor de quien no lo merece. Entonces, estoy atento a sus preguntas.